Ñaño, hay otra cancioncita, ¿de quién es la letra? Hijito mío, creo que es. No, también es inspiración propia de Roy Larico. Ahí está. ¿Y Inspiración. ¿Puedes darme un poquito de eso, Ya, por vamos a favor? cantar. Una nadita. Hijito querido, no llores por papá. Ay, guauita, no sufras, tu papá no volverá. Tesorito de mi vida, cuidaré yo de ti. Mañana serás grande, cuidarás tú de mí. Ahí está bonita la letra, papá. Está, Sí. aparte que contagioso y también bien sentida al corazón, ¿no? De repente es un canto a tu papá que no querías que seas músico, pero sin embargo tú no. Le Claro, dabas. sí, puede ser, porque la mayoría de los padres hoy por pues lo abandonan a sus hijos, entonces tanto la mujer, tanto el varón tiene que criar a su hijo y es la pura realidad cuando el hijo De la de vida, ¿no? pequeño, sí, lo criamos. Hay pocos también que los abandonan los padres, pero tiene que ser así. Siempre quieran, amen a sus padres, es lo que los puedo aconsejar a los. Qué bacán, Roycito. Es un buen mensaje para toda esa juventud que a veces, ¿no? No planifican y después vienen las consecuencias. Y ustedes todavía, me imagino, aumentar la familia por ahora. No, te comento que ni siquiera hemos aumentado ni una. No, estoy libre, solterita, porque el trabajo de la música, pues, Absorbe, ¿no? sí, no voy a dedicarle tiempo. Tengo una mascota que ahora ya lo estoy extrañando durante 7 ¿Qué es? días. ¿Perrito, gatito? Perrito, Ah, un ¿cómo se perrito. llama? Se llama Drago. Fíjate que tengo 4. Ay, no, es solterita igual eres. Sí, sí, sí. Ah, ya ve, entonces nos vamos a quedar con las mascotas nomás, creo. ¿Qué planes vienen, papá? Aparte, lanzamientos, estrenos, ¿qué tenemos? Sí, la verdad tenemos varias canciones ya. Yo tengo ya preparado aproximadamente unos 15 temas que tengo ya, pero no sabemos cuál lanzar. En eso estamos, pero ya tenemos ya más o menos, ya tenemos 2 ya casi terminado. Entonces lo vamos a lanzar esa canción ya pronto? en transcurso de este mes ya lo vamos ya. a lanzar. Entonces Un la gente. regalo primaveral. Claro, tiene que ser así y como se lo merece nuestro querido público y la gente que de repente aún no lo ha escuchado, nos sigue en nuestras redes sociales, pueden seguir nuestras redes sociales que estamos con Agrupación Luciérnaga, tanto en YouTube, en TikTok, tanto Facebook, también en Facebook, Instagram. así que pueden seguirnos, vaya a la página, revisa nuestras canciones porque son buenas canciones, lo hemos hecho con mucho cariño. Aparte, también quiero aprovechar para saludar a un gran amigo mío que trabaja con ustedes, es el manager de nuestro amigo Percy Antesana. Creo que él lo representa en Perú mientras usted está cambiando por allá, ¿no? Sí, claro que sí, Percy Antesanas siempre ha sido un muchacho trabajador, no solamente es como manager, sino que también él a veces está con el grupo como coreógrafo, nos apoya, a veces no falta, pues a mí, uno de mis muchachos se queda, ¿no? Un coreógrafo a veces tiene Hay que tapar examen, ahí. sí, ahí siempre, ahí está apoyando, entonces lo bonito del señor Percy. Y número de contratos, ¿quién me lo dice el número de contratos? Eduardito, acoplando eso, estoy muy agradecida con todo el Perú porque aparte de Percy, hay señor Eloy, muchas personas, señor Marquiño también que nos está apoyando y nos ayuda porque cuando venimos a un país que no es nuestro, Exacto. estamos como huérfanos, entonces estoy agradecida con todas las No, y personas. qué gusto, Ñaña, que hayas encontrado grandes amigos que te abrazan y te dan al apoyo, te orientan, te guían, porque como dices tú, ¿no? Cuando uno llega a otro país, incluso cuando llegas a un departamento que no conoces, yo me voy a una ciudad que no conozco y estás como perdido en el espacio. No, la verdad sí, entonces por eso siempre digo, les invito a todos, si es que ustedes vienen a Bolivia, busquen a Luciérnaga, a Roy Larico, que nosotros los vamos a acoger, les vamos a dar de repente, no sé, indicar esto, así, ayudarles porque sabemos lo que es estar en otro país varios días y mucho tiempo. Entonces nos vamos a mudar a La Paz, ¿no, Ñaña? No, claro que sí, nos vamos a La Paz, ya mañana nuestro vuelo sale, nos vamos, pero estamos retornando, te comento, el día viernes porque vamos a estar por Juliaca y el día sábado vamos a estar por Arequipa. Ah, mira, está bien, estamos llenando la agenda y eso es muy buena señal, ¿no, papi? Sí, verdad, muchas gracias a todos los medios, a todas las páginas, a todos los amigos que son comunicadores, nos están apoyando incondicionalmente y gracias de verdad. Y nosotros vamos a brindarles las mejores canciones que ustedes puedan compartir con nosotros. Perfecto. Número de contrato no me han dicho todavía. Vamos ahora sí, pueden comunicarse con su persona que es Roy Larico al 93 93 18 292. Repito, Dale, una dale. modelo. Bueno, espérate un ratito, 93. saca el lapicero, prepara el papel, ahora sí. Anótalo. 93 93 18 292. Y también para los bolivianos, ¿ah? Ajá. Ahí está con el código más 591, ¿no? Ahí está. 77 22 12 19. 77 22 12 19. Directamente con el directo.
directamente con el director y nosotros nos vamos directamente con las buenas noticias y agradecerle tanto a Roy, tanto a nuestra Laurita por todo el tiempo que nos brinda y por permitirnos contarle a los amigos de Purito Perú todo el trabajo que vienen realizando ellos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho profesionalismo sobre todo. Yo siempre me despido acá diciendo, nosotros también somos Purito Perú, igualito que tú.